La palabra de Dios es de Colosenses 1 al 4. Colosenses 1:4. Voy a leer uno primero y segundo. Pablo, aposento a Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos Cristo que estás en Colosas. Gracia y paz sean vosotros y Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. El año pasado fui también en Panamá cuando se abrió la RUTC y dije, wow, Dios realmente está abriendo las puertas. Y entendí hoy que el, el edificio de Panamá de la RUTC ha sido creado por la gracia de ustedes y de la iglesia. Y es visto la iglesia desde el principio y mientras veía a la pastora, estaba anticipando mucho trabajo y he visto cómo Dios está trabajando en la iglesia de ustedes. Y esta escuela de evangelización, en lugar de dar un mensaje, voy a dar foro. Y usted sabe del Steve Jobs, quien es el fundador de Apple. Y lo más caro que usted puede pagar es en el hospital. Y él murió a los 77. Dijo, no, lo más importante no es morir cuando usted es joven, pero es entender qué es lo que es preciado en esa vida, en ese tiempo de vida. Cuando yo creo que esta no es la verdad, que Dios me está guiando con la palabra. Y como el hablado, yo realmente mantuve esa palabra en mi corazón, en el cual he visto que toda la vida preciada y la vida tarde. Y antes los adultos decían, cuando usted se convierte en una persona madura, entonces va entendiendo poco a poco. El momento en el cual mi mamá y mi papá murieron, entendí qué tan importantes son para mí, pero cómo podía explicarles que son tan preciados? Y hay muchas cosas preciadas en este mundo, pero usted recibiendo el Evangelio es más preciado. Y como nuestra
líder son, mientras, como el Older Ken dijo, cuando escuchas alabanza, todo el tiempo mi corazón llora. Y ese es el momento en el cual entiendo que no tengo no otra opción, pero morir e ir con Dios. Dios dio su único hijo incondicionalmente y me dejó ser el hijo de Dios. Entonces, visualice este camino en el cual el entrenamiento en el cual está al cielo y el entrenamiento que va al infierno. Pero nadie en este entrenamiento puede entender que están yendo al infierno. Y están renovándose y dicen, oh, se convirtieron en personas muy exitosas, se convirtieron en jefes de su trabajo. Pero algún día entiendan que entrando al infierno, que siendo rico, siendo una persona con mucho éxito, teniendo premios, no significa nada. Y ahora otro entrenamiento que estamos haciendo es el entrenamiento para el cielo. Y ahora en ese entrenamiento están los hijos de Dios que reciben salvación. Y cuando van o no van los soldados, van y ven todo, se afliccionan y ven todas las dificultades. Pero ahora, poco a poco, van entendiendo que van al cielo, en el cual no hay una muerte eterna, no hay separación eterna, no hay una, no hay aflicción eterna. ¿Cuál es el entrenamiento en el que estamos yendo? El entrenamiento que va yendo. Y pienso que algún día va a crecer hasta el cielo. Y no como otras personas afuera del mundo, son muy exitosas. No ser una persona exitosa es una gracia muy grande para nosotros. Y como mencionado durante el segundo mensaje, ¿usted le gustaría tomar vivir una vida haciendo un personaje feliz o un personaje triste? Pastor Kim, ¿cómo voy a describirme a sí misma? ¿Qué tipo de personaje yo quiero seguir, feliz o triste? Y usted sabe que la computadora trabaja como está programada a ser hecha. Sin nuestros pensamientos, sin nuestro punto de vista, todos nuestros pensamientos, si no está lleno por el pacto, yendo a los campos, entonces no. Entonces cuando estamos hablando, cuando vemos un problema, el problema, hay conflicto.
Yo he orado que todos ustedes hagan una resolución, que cuando usted viva como los espías, cuando estaban viendo y pensando, ¿qué es lo que usted está viendo? Como Joshua, Calam, y seguir solamente el pacto de Dios. Y los otros dos espías que han visto el mismo campo, pero han visto cosas diferentes. Si no ve las cosas como el punto de vista del pacto, entonces va a vivir de una manera diferente. Y parece que todos ustedes que son esposos, usted va a entender y va a entender y va a ver cuando dice cosas correctas. Que todos ustedes hagan una resolución. Yo voy a ver cosas con el punto de vista del pacto y para que de esa manera pueda crecer toda esta evidencia. Y este pastor famoso que yo estaba hablando, pastor Shou Kong Ku, que es de Busan. Yo sé que esta escritura dice de cómo una persona ha recibido salvación tiene que vivir dentro de la Biblia. En el verso 1 está hablando de que Dios te está recibiendo la salvación en Cristo y tiene que ver las cosas en Cristo. ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Por qué? Porque viviendo esto le va a traer la vida eterna, la herencia eterna. Hemos escuchado muchos mensajes muy buenos en este mundo, pero ¿cuál es el mensaje? Que el mensaje tiene que ser personalizado. ¿Por qué es que es diferente a las personas que va a la misma y les escuchan el mismo mensaje, pero aquellos que reciben respuesta y otros que no? ¿Por qué el mensaje tiene que dar a usted? Y dice que si usted está en Cristo, tiene que tener las cosas del cielo. ¿Qué es lo primero que tiene que buscar? Mateo, si ve en Filipenses 2:13, dice que ah, por Dios es el que vosotros produce así quiere como él hacer por su buena voluntad. Y como voy a dar el foro y el mensaje, le voy a seguir dando más ejemplos. Y yo estoy claro que la pastora Reverend Yu, que está haciendo la evangelización de Corea,
Y cuando el pastor Reverend Ryu, que está haciendo la evangelización en Corea, Dios le dio al reverendo Ryu el diseño para poder llevar la evangelización mundial. Porque si usted ve en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y las personas ven a otras personas, su generación futura, como ven, pero eso solamente es un lugar donde Dios tiene que trabajar. Es Dios quien está llevando y trabajando y creciendo el Evangelio en las 237 naciones y 5,000 tribus. Cuando yo estoy estudiando el mundo, la historia de la iglesia, del mundo, hay un movimiento. No hay ningún movimiento que lleve todas estas a todas las naciones. Y voy a introducir un doctor que no puedo olvidar. Y este es un doctor. El doctor se llama Juan Son Yun. Y el doctor Juan Son Yun vio encontró con la salvación con el movimiento del CCC. Mientras estaba en la secundaria, se estaba preparando para el colegio, su padre murió. Y todas las personas que entonces todas esas personas que vinieron a su hijo dijeron que ahora está en la escuela universitaria para médicos. Y él solamente se graduó de la universidad, pero todas las personas dijeron, este, este, eso es lo que le debo a tu padre, pero ahora que te vas a convertir en un doctor, ahora tienes que llevar esto contigo, entonces firma los papeles. Y su mamá, viendo todo esto, tenía muchas cicatrices. Tenía una cicatriz a un alumno muy pequeño y no podía soportarlo en ese momento. Pero durante de ese momento en adelante conoció a Cristo y tuvo este tópico muy importante. Y empezó a orar que un tercio de mi vida 335 días de mi vida. Voy a hacerlo como un profesional con el colegio, pero voy a también hacer otro tercio como doctor, y el otro tercio voy a hacer las misiones médicas. Y después de que se graduó de la escuela de medicina, así es como llevaba su vida. Y entendió que no solamente viendo las cosas, pero las personas que estaban teniendo el entrenamiento, el tratamiento médico, había muchos asistentes pastores que no podían pagar el seguro médico y no podían ser tratados.
Y ya que dio un anuncio que los doctores cristianos estaban asociados, muchas personas que no podían ser tratados, entonces hicieron esta ley de que pueden ser curados si no tienen un seguro. Y ahora que dijeron esto, todos los pastores, los siguientes pastores en Corea, todos se vinieron juntos y fueron juntos y tuvieron tratamiento. Si estaban, si estaban teniendo algo fatal, tenían que ir en ambulancia y luego esperar en el hospital, pero ahora era posible para ellos ser tratados de una vez. Y Dios le dio una mejor idea a este doctor, Park Sung-gun. Todos ustedes saben y entendió que las personas en Corea son no comían bien, pero ahora fue y creó todos estos alimentos que tenían buena comida. Y esta compañía se convirtió en la compañía para llevar la nutrición a todos los países. Y después fue al seminario de la escuela, se convirtieron en pastores. Hicieron este centro para que todos vayan a entrenar. Y un día Dios me dio el mensaje durante el mensaje del púlpito. Dios me habló que eh, la plata y el oro es mío. Somos aquellos que hemos recibido somos los que llevamos Mateo capítulo 16:36 en mi corazón. De ese momento empecé a orar que que la voluntad de Dios sea mi voluntad y que todo se mueva por medio de Él. Todos nosotros sabemos cuál fue el pasado del pastor Ryu. Él era pobre y ahora se convirtió en la evidencia de toda la guía, y toda esa teología que está en Dios. El doctor Kwon Sung-yun estaba por su padre, pero ahora tuvo esta respuesta tan grande. Si no tenía ningún tipo de diseño de Dios, entonces solamente iba a practicar medicina. Ser saludable y solamente hacer su trabajo viviendo su vida. Pero como sea, ahora está llevando el trabajo que más de 30,000 personas no pueden hacer. Entonces, si es así, tenemos primero que descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora que vine a la escuela, a la iglesia de la unidad, todos ustedes tienen una esperanza muy grande porque tienen muchas personas que son jóvenes.
Y si hay alguno de ustedes que es más de 70 años, hola, pastora, mi tiempo ya se terminó. Y el siguiente año voy a tener 80. Y realmente no estoy muy triste por el cual no pude entender que era lo preciado, por no tener por tener la oportunidad. Pero ahora que Dios me está prometiendo con salud y Dios está extendiendo mi vida, ahora entiendo qué es lo que tengo que llevar en mi vida. Y el título del que voy a dar ahora, aquellos que entienden en Dios, pero primero tienen que ser usados por Dios. Y lo primero, busquen el reino de Dios. Pero si el reino de Dios lo buscamos, Dios nos va a ocupar. Si estamos alineados con la palabra de Dios, no importa cuánto oremos, Dios nos va a ocupar. Y hay aquellos entrenamientos que están entrenados que también son usados por Dios. Moisés tuvo entrenamientos por 40 años. Y cuando Moisés tenía 40 años, fue, tenía estaba lleno de confianza, pero Dios no vio eso. Y Moisés dijo, cuando tenga 80 años, entonces Dios lo ocupó a Moisés. Cuando, jo- am, cuando Joseph lo ocupó cuando 30 años, por 30 años recibió entrenamiento. David, Pablo, también recibieron muchos entrenamientos que no se puede imaginar. Y Dios va a llevar a estas personas va a llevar a estas personas a los lugares para recibir entrenamiento, para poder crecer esa vasija. Tal vez que ustedes piensen y cuestionando su vida a Dios por por su año en el cual está haciendo evangelización, pero pensando por evangelización mundial, pero en su corazón ustedes tienen, ¿por qué Dios me está dando todos esos problemas a mí y a mi familia? Y es muy importante para usted ver si puede ver todo el sufrimiento, todo esta entrenamientos como sufrimientos o como lo que son. Si los ve como sufrimiento, como crisis, entonces va a hacer que ustedes tengan sufrimiento y dolor. Como sea, si lo ve como un entrenamiento de Dios, entonces ese entrenamiento va a terminar. Vine a América en los 90, pero más como de un año. Yo estaba viviendo en Nueva Jersey.
y después haciendo este ministerio para inmigrantes por 20 años me di por vencido. Veo veo la limitación cuando puedo hacer esta ministerio de inmigración. Y fue a Corea en 1940 para el Ministerio de México. Y le dije a los ancianos, cuando después de recibir entrenamiento en Corea, voy a regresar y voy a terminar mi ministerio. Y durante ese tiempo de 1940 seguí con el aposento alto y el entrenamiento. Y más de un año el pastor Ryu estaba dando la conferencia 2 veces a la semana y estaba yendo cada entrenamiento. Y ese pastor que me trajo aquí, el pastor Park Hyun, y después de ahí puso un cuarto al lado de pastor Ryu después la de que la conferencia terminaba, pastor Ryu me estaba dando un mensaje básico. Y yo les dije, ahora voy a ser comisionado como misionero a México. Eso va a ser lo más difícil para usted para poder ir a Corea, regresar a Corea. Entonces, ¿por qué no hace un segundo campamento de entrenamiento? Y era el segundo día en el cual los ancianos y más de 90 personajes estaban haciendo entrenamiento. Y después del almuerzo, antes de que el pastor Reverend Ryu estaba haciendo el segundo mensaje, dijo, hay un pastor muy importante que va a ir a América, pero no mencionó el mensaje, solamente dijo, oremos. Y estaba hablando de Moisés. El pastor Ryu estaba diciendo el mensaje como Moisés iba a ser independiente y ahora fue llevado por el rey. Y estaba hablando cómo Moisés estaba viviendo en este lugar. Y mientras todos estaban escuchando, estaba viviendo en América, entonces no podía sentarme en el piso y estaba recibiendo el mensaje, solamente yo junto con la pared y era posible para mí visualizar cómo la vida de Moisés era. Y estaba visualizando cómo Moisés estaba corriendo en esos arbustos y después de que fue a Israel físicamente pude ver, no era Moisés, pero era yo corriendo. Y cuando estaba creciendo en mi iglesia en Nueva Jersey,
Cuando tenía 30, como 30, estaba muy confiada que puede venir de personas que pueden venir de New Jersey y de Nueva York. Y usted tal vez diga, es uno de los sueños muy grandes. Pero empecé con un sueño grande en mi mente. Pero más de 10 años después, falló. Y era posible para nosotros ver cómo Moisés estaba corriendo. Y de ese momento ahora he visto mi persona, mi familia, mi ministerio, mi todo. Si era yo una persona que podía ser correcto, si yo fallo, entonces podía entender más, pero porque vivía mi vida siendo una persona muy recta, muy bien, entonces no podía aceptar que había fallado. Desde, desde adentro de mi estómago podía sentir podía sentir esta tristeza, pero no podía llorar porque estaba en la iglesia. Y no era posible para nosotros controlar mi yo y mantener mis horas, mis lágrimas, pero solamente podía ver el pastor al lado de mí. Y la palabra del Espíritu Santo habló conmigo. ¿Sabe por qué? Me dijo y me escuché, porque ¿sabe por qué he fallado? Dios, ¿cuál es la razón por la cual fallé? Te diré. Es porque tú has vivido tu vida como que tú eres el maestro de tu vida. Porque porque tú has sido el esclavo de ese bote que tú estás haciendo. Y no podía aceptarlo ni un poquito más. Yo soy una persona que no puedo entender mi propia vida, que no puedo controlar mi familia, mis hijos, mi esposa. Y este bote, entonces este bote que estaba creciendo en la iglesia, en mi casa, no podía ni siquiera yo dormir. En ese momento era posible para mí decirle, Dios, Dios, yo era el maestro de toda mi vida, porque yo era maestro de mi propia vida, entonces por eso caí y fallé. Y como las otras personas estaban viviendo los 80 años, yo estaba en dolor por 80 años. Desde el principio de ser el maestro y dejar que Dios se convierta en el maestro de mi vida, de que Dios se convierta en maestro de mi vida, entonces ahí tomo lugar. Dios, estoy dejando que tú lleves mi vida y yo sentarme en ese lugar de pastor. Por más de 10 minutos
Mientras estaba llorando, estaba teniendo esta conversación con Dios. Y era un trabajo muy importante que estaba tomando lugar. Y estaba también lo que se decía dentro de mí. Tuve mu- muchas crisis mientras estaba haciendo este ministerio de inmigración, pero todo solamente estaba por dentro. Y mientras estaba como como era misionero, entonces yo iba a ir como misionero a México, pero Pastor Yu dijo, soy yo el que puedo hacer, tú puedes hacer el ministerio de América, después mandamos a otra persona a hacer el ministerio de México. Y yo recibí tanta seguridad mientras estaba escuchando el segundo nivel en el cual, como los inmigrantes, mientras estamos en el ministerio de inmigrantes, ¿cómo puedo realmente salvarlos con esto? Y después regresé sorprendido por el yo mismo, el antiguo yo mismo. Pero yo vi, Dios, qué es lo que tú tienes, qué es lo que yo tengo como maestro en mi vida? Y como había como 100 familias en mi iglesia, pero después de que regresé eran como una, dos, tres familias en la iglesia. Y también estaba reportado que algunos de los oficiales también iban a irse de la iglesia. Y ahora que estoy tratando hacer mi ministerio de inmigración, estaba pensando cómo realmente lo voy a volver a hacer ahora. Pero lo más importante es que si yo hago, entonces no es para mí posible dormir. ¿Por qué? Porque no soy el maestro de mi vida más. Ya no soy el maestro de mi vida más. Y yo no soy un pastor anciano como lo es Dios. Porque si es la llanura de Dios, sí va a venir. Pero si no es la llanura de Dios, no va a venir. Y era posible para mí entender la palabra que no va a ser comparada, que se va dado a ti. No estás siguiendo por las condiciones, pero sin ver las condiciones yo tengo esta paz. Y un día, porque era una persona muy grande y correcta, mi persona, Dios me habló y me dijo, todo lo que tú tienes, tus estatus no son son incorrectos. Todo lo que tiene está roto. ¿Por qué? Porque estás midiendo a las personas con una regla no correcta y también les estás dando puntaje que no es. Y un día vi todas esas cosas importantes, los aspectos de mi vida, pero después ya no me importaba más. Y empecé a tener el corazón para crecer a todos los demás.
Y mientras estábamos viviendo esta vida, teniendo esta relación interpersonal con otras personas, aceptar a otras personas no es lo importante. Y entendí, a- aceptar a otras personas es esa vasija que usted tiene. Hay muchos pastores que pueden aceptar a otros, pero si no lo pueden hacer, no es lo correcto, no es lo más correcto. Y estoy hablando de cómo aquellos que son ocupados por Dios tienen que recibir entrenamiento. Si usted ve el problema que tiene como un problema de su vida o no. Usted va a ver los problemas en su familia como problemas o como entrenamientos. Y usted va a ver el problema de las personas con las que se relaciona o solamente va a ser entrenamiento. Si usted ve cómo los entrenamientos pueden hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que ven el entrenamiento como una manera de entrenamiento van a crecer espiritualmente. Pero aquellos que ven problemas, conflictos, con los conflictos como solamente conflictos, van a caer más en problemas. Y no va posible para que usted crezca esa vasija que Dios quiere. Eso es muy importante. Porque todos aquellos que están viviendo tienen oración, tienen problemas. Y solamente en una oración puede ver los problemas viendo los problemas. Entonces no tiene otra opción, pero ver los problemas siendo problemas, que es incorrecto. Pero como sea, no puede salvar su generación futura o o su comunidad con esto. Puedo regresar de Corea con los entrenamientos, pero estaba hablando todas esas palabras que estaba diciendo mi esposa. Esas son las palabras de 2 espías o 10 espías que tú estás hablando ahora. Dios, yo he confesado, él sí, que voy a vivir mi vida como maestro de mi vida, pero ahora estoy hablando lo mismo que los 10 espías. Y más de 4 años fui y tenía esos accidentes y todavía me estoy recuperando. Y mi doctor de familia voy a una vez al tiempo y me dijo, no puedes caerte para nada. Y más de lo que son enfermedades en este mundo, si se cae tiene una fractura, entonces va a ser más peor que tener una enfermedad. Para no caerme, entonces tiene que hacer ejercicio. Y si tiene músculo, entonces es necesario para realmente usted crecer. Si no tiene músculo espiritual, entonces solamente va a caerse usted. Y usted tiene que tener este músculo físico para mover su cuerpo, pero necesitamos también tener el músculo espiritual. El músculo no es puesto de día a noche, pero tenemos que seguir entrenando para tener este músculo.
¿Por qué es que el aposento alto está enfocando los entrenamientos más que otros? Porque no hay ningún entrenamiento que es fácil. Y aquellos que hacen el entrenamiento una, dos veces, más tres veces, van a tener esa fuerza, ese músculo espiritual para ayudar a otros. Y ahora han tenido ese músculo espiritual para salvar, para ayudar a su comunidad y afuera del mundo, afuera en el mundo. Y usted sabe qué tan importante es para que usted haga la palabra, oración, la concentración y otros entrenamientos. Y si no hace los ejercicios del músculo, entonces los músculos se van a ir de nuevo. Usted está siendo engañado o he recibido mucho entrenamiento, entonces ya establecido, así que no necesito más entrenamiento, pero eso es incorrecto. Así es que es muy importante para el aposento alto de las iglesias para que sigan teniendo este músculo y seguir diseñándolo. Usted sabe qué tan doloroso es para las personas una madre para hacer a una madre para nacer un bebé. No hay nada que puede tener fácilmente. El, el músculo espiritual que no solamente puede tenerlo en un día. Todas esas cosas preciadas que están dadas por el mundo, por la palabra, perdón. La razón por la cual está recibiendo este entrenamiento es muy necesario para que usted lo reciba. Y es para usted hacer, para usted desafiar eso que está creciendo. Y si usted ve en Mateos capítulo 33, usted ve lo que está y cómo hay trabajadores en América que están siendo pagados por $100 o en América, en Asia, cuando hacen trabajo y hacen pagados $5 para hacer la tierra. Y mientras estaban haciendo esto, vieron, vieron este, um, este cofre. Y cuando vieron lo que había en eso, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vendió todo lo que poseía y compró el campo. Solo esta persona que trabajaba día sabía sobre lo que había escondido ahí. Y si era para él poseer eso que es preciado, entonces está escrito de que él vendió todo y compró ese campo porque sabía qué tan valioso era. La Biblia no decía nada sobre cómo se convirtió después de tener ese campo.
Pero mientras pensamos lo que podíamos creer es que ahora poseía esa preciado en su familia y su familia vivía de eso. ¿Por qué cree que Jesús dio ese tesoro escondido? Es algo muy importante escondido de allí. Lo que enseña el, el, el dueño de este campo no sabía lo que había allí, pero las personas que trabajaban allí sabían lo importante que era. Lo importante es que los dueños tenían esa propiedad, pero porque no trabajaban ahí, entonces la otra persona lo compró. Y entonces hay una razón por la cual les estoy dando este mensaje de forma de cual esto está escondido. Y he recibido muchas respuestas increíbles en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. No le puedo dar todos los ejemplos que yo sé. No vea por otros tesoros, pero afuera, pero este tesoro está dentro de la comunidad de la iglesia. Entonces, ¿quién tiene esto? Aquellos que descubren esto. Y eso es lo que Dios nos dio, es algo tan importante. Y espero que hayan escuchado que la evangelización es algo combinado. Es diseño de Dios. El diseño de Dios es la salvación y esto es dado por la evangelización de Dios. Y he escuchado muchos testimonios de aquellos que dan su vida a evangelización mundial. Y voy a dar un foro, una historia de un anciano y vamos a concluir. Yo vi este aposento alto en 1940, pero antes de hacer esto, invité a un anciano para una conferencia. Su nombre es Anciano Choun Lee de la iglesia de Summit Church y lo estuvo en nuestra iglesia. Porque realmente nuestro mensajero nos dio un testamento dio testimonio por 3 días. Pero no puedo olvidar su historia. Y era una persona que hacía ah, joyería, un joyero, pero no era para él ser curado. Y porque el tratamiento fue muy largo, tuvo que vender su joyería, su casa, no importa qué tipo de doctor veía, pero no podían ayudarle a sanar su enfermedad. Ya estaba extendiendo su fe, estaba entendiendo lo que tenía que hacer y estaba aceptando lo que tenía que pasar.
Y en ese domingo, ese pastor proclamó esto. Desde ese anuncio por 3 meses, él andaba cómo va a vivir, cómo no va a vivir, pero durante esos 3 meses, él lo que decidió es vivir para la evangelización mundial. Y porque no tenía mucho dinero, él buscó un dinero de su amigo y imprimió este camino de evangelización y se fue. Y dio esta evangelización que tienes con su nombre y se lo dio a sus amigos, a su familia y dijo en este día tan especial, por favor, vengan a mi iglesia. Porque no era posible para hacer el evangelización mundial. Entonces, ¿qué hizo? Fue invitar a todas esas personas en esa conferencia. Pero todas esas personas alrededor, su familia, lo sacaron como su último mensaje antes de morir. Todos sabían que iba a morir. Y aunque ellos que sabían era uno de los deseos, entonces ¿qué lo que hicieron? Marcaron sus calendarios y fueron a ese día del Señor. Y más de todas esas personas que trajeron su evangelización, más de 1,000 personas y recibió un premio de evangelización. Lo más increíble es que todas esas enfermedades no fueron curadas por doctores. Y todos sus amigos estaban pensando, oh, él va a morir. Entonces todos fueron a visitar su casa pequeña. Visitaron a su casa y estaba vivo y estaba más saludable que más. Y preguntaron qué pasó. Y el doctor dijo, no, pero la persona dijo, no tengo esa enfermedad. Que no es un milagro. Y ustedes que son usted que es una persona tan increíble con la joyería puede volver a abrir su tienda nuevamente. Y le dijo, oh, no tengo dinero para poder abrir esta joyería. Te podemos, te podemos ayudar y te podemos dar esto. Todos sus amigos le ayudaron y abrieron nuevamente su joyería. Mire el trabajo de Dios. Y todas las personas que sabían antes de él estaban alineados en esa tienda. Y ahora que todas esas personas estaban alineadas y era el tiempo en el cual
evangelización, revivir la evangelización empezó. Y cada domingo, cada miércoles estaban llamándolo como un lector y ahora iba a dar testimonio todas las noches. No solamente las personas en Corea, pero alrededor del mundo estaban invitándolo. Y también nos dio este desafío mientras estaba en nuestra iglesia. Y mientras tenemos este cuerpo físico viviendo en este mundo, usted piensa que eso es correcto mientras tiene esto y tiene su negocio corriendo. Y después, pero después de morir, tiene esto y lo tiene que dar y va a ser enterrado abajo, pero va a tener toda esta gracia. Y uno de los diáconos de la iglesia vino a mi iglesia y fue desafiada. Regresó a su iglesia y dio 1 millón para ofrenda. Pero escuchó como su mensaje para ella, para él. Y para los restauros, para poder hacer el negocio, nosotros damos $1,000 para lo que se tiene que dar. Pero ¿por qué no damos esto para el cielo? Yo creo que yo realmente pienso que Dios tiene interés en uno de ustedes, todos ustedes. Y nunca pensé que mi vida muy rápidamente iba a cambiar a esto. Y el tiempo estaba corriendo y ahora estoy viendo a 80 años. Es una gran gracia que Dios me da, que mi vida se están cambiando a la evangelización mundial dado por el aposento alto, el movimiento. Pero todos nosotros que estamos en este tren de salvación, entonces tenemos que tener gracia todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos ahora? Tiene que tiene que preocuparse por lo que va a ocupar, lo que va a comer o por el reino de Dios. Puede haber muchas cosas, muchos problemas pequeños, pero lo que realmente, los problemas que realmente necesita. Y mi itinerario del pacto, entonces, mi vida, ¿cómo voy a vivirlo? No quiero ir así. Dios, ahora diseño mi vida como la evidencia para evangelización y para los multiéticos. Y ahora tenemos que desafiar para la evangelización, pero ahora hemos escuchado los 3 atrios. Y yo creo que ese es un tesoro muy grande dentro de la propiedad.
Y ahora son las señales de guía que son muchas personas que necesitan. Y ahora tengo esta nueva anticipación. En la iglesia Oneness no es una iglesia de Oneness, pero es una iglesia que tiene muchos éticos que pueden crecer hasta la escuela de la UTC en Panamá. Y ahora he anticipado de que Dios va a dar mucha gracia a Dios dentro de la iglesia de unidad. Tenemos que crecer los atrios de la iglesia para poder salvar el mundo. Y uno de los ancianos de la iglesia de Manuel dice, están buscando un pastor. Un pastor no es para nuestra generación, pero es para la siguiente generación, la generación futura, que pueden llevar el movimiento. Y todos los cuartos para los sábados, la escuela de sábado son realmente hermosos. Cuando yo voy a la iglesia en Corea, aquí tengo esta impresión de la iglesia. Cada vez que voy a la iglesia de Wosan, pero es una iglesia que tiene una vasija muy grande. Porque yo sé que todo está preparado antes de que yo aterrice, todo está preparado. Y cuando entré a, al parqueo, fue visto mucho por un anciano y luego muchos remanentes me estaban dando gracias. Y yo tenía la impresión de que toda la educación a los remanentes están dado. Y tal vez no pienso que eso es lo más pequeño. Si hay una figura que está creciendo como el reverendo Yu, entonces hay más de muchas iglesias. En los atrios de los niños no solamente es un significado simple, es muy importante. Y el pastor anciano tiene esto para nosotros. Que la iglesia sea la iglesia de cambiar la cultura para poder abrir los 3 días de la semana. Y como la palabra que has dado, usted está llevando esto. Aunque el tiempo pase, Dios va a llevar su voluntad a las iglesias. Y mientras el tiempo pasa, voy a anticipar que todas las nuevas noticias de la Iglesia de la Unidad, aunque la congregación no sea mucha, estoy seguro de que Dios va a buscar en el centro de su corazón.
Y yo creo que así tiene este diseño, el plan de Dios, Dios que nos ha dado, diseñado, lleno, va a ser lleno de como el pastor, el reverendo Yu, va a ser también para usted. Y yo he estado en Latinoamérica como más de 10 años. Es un lugar muy grande para pescar. Su iglesia no es una iglesia pequeña, pero tiene interpretación también en español y el sistema es muy grande. Que todos ustedes descubran ese tesoro que está oculto en toda la congregación. Oraré. Dios, Dios vivo, Dios que estás vivo, te doy gracia. Y oro que mantenga la palabra de Dios, que yo mantenga la palabra de Dios en mí. Que en la iglesia, que el mensaje del- de la iglesia, el mensaje se convierta en mi mensaje para mí. Y yo creo que el diseño, la interacción de Dios, Dios que diseña. Y Dios que tiene un trabajo muy grande en los 10 años. Dios, tú vas a llevar el trabajo en la pastora y los oficiales en la iglesia. Que que todos ustedes se conviertan en la evidencia de salvar la generación futura y los multiéticos. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.